A finales del siglo XIX, en un aislado valle andaluz, Ana Andrea, la viuda de la finca La Silenciosa, conoció a Tomás Julián bajo las circunstancias más inesperadas. Durante las pocas semanas que él trabajó en sus tierras, el vínculo silencioso que se forjó entre ellos tuvo que enfrentarse no solo a los desafíos del campo, sino también al peso de un luto perpetuo y a los secretos de una familia que basaba su honor en una mentira. Su encuentro parecía obra del azar, un simple contrato laboral para reparar los estragos de una tormenta. Sin embargo, una revelación accidental, surgida de una conversación sobre el pasado, estaba destinada a cambiarlo todo. ¿Cómo es posible que la verdadera oportunidad para empezar de nuevo hubiera permanecido oculta durante tanto tiempo, tan cerca de todos y a la vez tan profundamente enterrada? Antes de contarte cómo una simple conversación en el patio de la hacienda reveló un secreto capaz de poner a prueba este frágil comienzo, comenta aquí desde dónde estás viendo esta historia y suscríbete ya al canal. Créeme, no querrás perderte la cadena de acontecimientos que este descubrimiento desencadenó, porque en tierras como aquellas, la verdad, cuando por fin brota, lo hace con la fuerza de un torrente que arrastra todo a su paso. El conflicto principal ya estaba sembrado en el alma de Ana Andrea mucho antes de que aquel forastero pisara sus dominios. Su soledad no era solo la ausencia de un marido, era una fortaleza que ella misma había construido con los ladrillos de la culpa y el silencio. Un refugio para proteger una mentira que le había dado todo lo que poseía. Ana Andrea era una mujer de 42 años cuya belleza se había vuelto severa, tallada por el dolor y la responsabilidad. Desde que su influyente esposo falleció 5 años atrás, ella había asumido las riendas de La Silenciosa con una determinación que silenció las dudas de quienes la consideraban una simple viuda desvalida. Demostró ser más astuta y trabajadora que muchos hombres de la comarca, gestionando los olivares y viñedos con una mano de hierro que ocultaba el temblor constante de su espíritu. La comunidad la observaba con una mezcla de admiración y recelo, pues su rectitud era tan implacable como el sol de verano que agrietaba la tierra. Nadie sospechaba que su disciplina férrea no era fruto del orgullo, sino del pánico a que una sola grieta en su fachada hiciera derrumbarse todo su mundo. Bajo esa apariencia de control absoluto se escondía un tormento que la consumía en las largas noches de insomnio. Hacía más de 20 años que guardaba un secreto sobre el origen de su único hijo, fallecido en la infancia. Aquel niño, el supuesto heredero que le había garantizado su posición y la herencia de la finca, no era hijo de su marido. Esta verdad era la base de su fortuna y, al mismo tiempo, la fuente de su miseria interior. Vivía en una soledad autoimpuesta, convencida de que no merecía la felicidad, de que su vida era una penitencia por el engaño sobre el que había construido su existencia. La Silenciosa, con sus muros gruesos y sus estancias sombrías, no era su hogar, sino su celda, un mausoleo donde había enterrado su juventud y cualquier esperanza de redención. La finca misma parecía respirar la melancolía de su dueña. Los olivos centenarios, con sus troncos retorcidos como cuerpos que sufren, parecían custodios de viejas penas. El aire del valle, pesado y polvoriento, cargaba con los ecos de palabras no dichas y suspiros ahogados en la soledad de la casa principal. La Silenciosa no era solo un nombre, era una descripción precisa de la vida que allí transcurría. El único sonido que rompía la quietud era el del trabajo en el campo, un ritmo monótono y predecible que Ana Andrea utilizaba para acallar los fantasmas de su memoria. Cada jornada era una repetición de la anterior, un esfuerzo constante por mantener el orden externo para no enfrentarse al caos que reinaba en su interior. Un caos que amenazaba con desbordarse. Su vida estaba vigilada de cerca por los ojos críticos de su entorno. Doña Isabel, su cuñada, una mujer soltera cuya amargura crecía con cada año que pasaba, vivía en una propiedad vecina y no perdía detalle de los movimientos de Ana Andrea. Movida por una envidia mal disimulada, estaba convencida de que la perfecta viuda ocultaba algo. Isabel representaba la moral estricta y la hipocresía de una sociedad que juzgaba sin piedad cualquier desvío de la norma.
A su lado, Mateo, el viejo capataz, leal a la memoria de su antiguo patrón, servía a Ana con respeto, pero desconfiaba de cualquier novedad. Él era el guardián del pasado, un hombre anclado en las tradiciones que veía cualquier cambio como una traición al legado del difunto. La rutina de Ana Andrea, esa coraza que la protegía del mundo y de sí misma, se resquebrajó una noche de finales de otoño. Una tormenta de una violencia inusitada se desató sobre el valle, con vientos huracanados y una lluvia torrencial que parecía querer ahogar la tierra. Ana Andrea pasó la noche en vela, escuchando el rugido del viento contra las ventanas de la casona, con el presentimiento de que aquella tempestad no solo estaba azotando sus tierras, sino también los cimientos de la vida que con tanto esmero había construido. Era como si la propia naturaleza hubiera rebelado contra el silencio forzado de aquella finca. Al amanecer, el paisaje era desolador. La tormenta había dejado un rastro de destrucción a su paso. Una parte del muro de piedra que delimitaba la propiedad por el lindero más alejado se había venido abajo, y varios de los olivos más antiguos, aquellos que habían visto pasar generaciones, yacían en el suelo con las raíces expuestas al aire como gigantes vencidos. Los daños eran cuantiosos y la reparación urgente. Por primera vez en mucho tiempo, Ana Andrea se enfrentaba a un problema que sus propios jornaleros no podían solucionar solos. Necesitaba más manos, gente de fuera, una decisión que la contrariaba profundamente, pues implicaba abrir las puertas de su mundo hermético a extraños. Fue así como, a los pocos días, un pequeño grupo de trabajadores temporales llegó a La Silenciosa. Eran hombres de rostros curtidos por el sol y el trabajo duro, acostumbrados a ir de un lugar a otro en busca de un jornal. Entre ellos se encontraba Tomás Julián, un hombre de pocas palabras y mirada profunda, que parecía observar el mundo con una calma que contrastaba con la rudeza de su aspecto. No era joven ni viejo, y en su rostro se adivinaba una vida de dificultades, pero también una extraña serenidad. Desde el primer momento, su presencia silenciosa se hizo notar en el ambiente tenso de la finca, no por lo que decía, sino precisamente por la intensidad de su silencio. Un silencio que parecía dialogar con el de la propia Ana Andrea. Ella supervisaba los trabajos de reparación con su habitual distancia y autoridad. Recorría la zona afectada dando órdenes precisas, con el rostro impasible. Sin embargo, sus ojos se detenían con insistencia en aquel forastero. Había algo en su forma de moverse, en la manera en que sus manos trabajaban la piedra y la tierra, que le resultaba vagamente familiar. No era un reconocimiento consciente, sino más bien una sensación, un eco lejano en su memoria que no lograba identificar. Aquella punzada de extrañeza la inquietaba. En un mundo donde todo estaba bajo su control, la presencia de Tomás Julián era una variable imprevista, una pieza que no encajaba en el rígido puzzle de su existencia. La presencia de Tomás Julián se había convertido en una espina clavada en la rutina de Ana Andrea. No era una molestia evidente, sino una inquietud sorda que crecía con cada día que pasaba. Intentaba atribuir esa sensación a la simple intromisión de extraños en su dominio, pero en la soledad de sus aposentos sabía que la verdad era otra. Aquel hombre, con su silencio y su mirada serena, había abierto una grieta en la muralla que ella había levantado alrededor de su corazón. Cada vez que lo veía trabajar, una parte de ella quería huir, volver a la seguridad de su aislamiento, mientras que otra, una parte que creía muerta y enterrada, sentía una curiosidad dolorosa, un anhelo por entender qué era aquello que la conectaba con un completo desconocido. La casona de La Silenciosa era en sí misma un mausoleo a la vida que Ana Andrea había fingido tener. El despacho de su difunto esposo permanecía intacto, con sus libros encuadernados en piel y su pluma de plata sobre el secante, como si él fuera a regresar en cualquier momento. Los retratos de la familia de su marido la observaban desde las paredes del gran salón, con sus miradas severas y acusadoras. Ella evitaba esa estancia tanto como podía, pues sentía que aquellos ojos pintados al óleo podían ver más allá de su fachada, que conocían el fraude sobre el que se asentaba su existencia. Cada objeto, cada mueble, era un recordatorio constante de su mentira, un peso que se sumaba al de la soledad y que hacía del aire de la casa algo casi irrespirable.
La llegada de los forasteros no pasó desapercibida para los habitantes del valle. En un lugar donde todos se conocían, cualquier rostro nuevo era motivo de cuchicheos en la fuente del pueblo y en las tabernas. Mateo, el capataz, observaba a Tomás con una desconfianza apenas disimulada. Su lealtad al difunto patrón era absoluta, y veía en aquel hombre silencioso una posible alteración del orden que tanto se esforzaba por mantener. Vigilaba sus movimientos, analizaba sus palabras y reportaba a Ana Andrea con una minuciosidad que rozaba la obsesión, convencido de que su deber era proteger no solo la finca, sino también la honra de la viuda, una honra que él, como todos, creía inmaculada. Una tarde, mientras Ana Andrea inspeccionaba el avance de la reconstrucción del muro, sus caminos se cruzaron. Tomás Julián estaba colocando una de las piedras más grandes y el esfuerzo tensaba los músculos de sus brazos. Al percatarse de su presencia, se detuvo y la miró directamente. No hubo más que un escueto intercambio de palabras sobre la calidad del trabajo y el tiempo que aún faltaba. Pero en ese breve instante, el mundo pareció detenerse. Sus miradas se sostuvieron un segundo más de lo debido, un lapso de tiempo insignificante para cualquiera, pero que para ellos estuvo cargado de una tensión inexplicable. Ana Andrea sintió un escalofrío y se retiró abruptamente, con el corazón latiéndole desbocado, furiosa consigo misma por su falta de control. Aquella noche el sueño le fue esquivo. El recuerdo de la mirada de Tomás la perseguía en la oscuridad. Se levantó y, como una sonámbula, se dirigió a un viejo arcón de madera de nogal que guardaba al pie de su cama. Hacía años que no lo abría. Dentro, envuelta en un pañuelo de seda, guardaba una única flor seca y una pequeña trenza hecha con cabellos de bebé, los únicos vestigios físicos de su pasado prohibido. Al tocarlos, el dolor que había mantenido a raya durante más de 2 décadas la inundó con la fuerza de una riada. Lloró en silencio, no por el hijo que había perdido, sino por la joven que había sido, por el amor que le fue arrebatado y por la vida que nunca pudo tener. Los días pasaban al ritmo inmutable del campo. El sol salía, los hombres trabajaban y el sol se ponía. Pero para Ana Andrea, esa cadencia familiar se había vuelto una tortura. Cada amanecer era un recordatorio de que Tomás Julián seguía allí, en sus tierras, y cada atardecer un presagio de otra noche de insomnio y recuerdos. Intentaba sumergirse en las tareas de la finca, revisando cuentas, organizando la próxima cosecha del olivar, pero su mente se desviaba constantemente hacia aquel hombre. Se preguntaba por su vida, por su origen, por las penas que podía esconder detrás de aquella mirada tranquila. La curiosidad era un veneno lento que se extendía por sus venas, debilitando sus defensas. Buscando unos documentos antiguos en el despacho de su marido, su mano tropezó con un viejo libro de cuentas que no había revisado en años. Lo abrió por curiosidad, pasando las páginas amarillentas con cuidado. Sus ojos recorrían las anotaciones de gastos y jornales de hacía más de 20 años, cuando su marido aún vivía. De repente, su respiración se detuvo. En una de las páginas, escrita con la caligrafía pulcra de su difunto esposo, leyó una anotación: un pago a un jornalero temporal contratado para la vendimia. El nombre del hombre era familiar, pero lo que la dejó sin aliento fue el apellido que lo acompañaba. Un apellido idéntico al de Tomás Julián. La casualidad era demasiada. Tomás Julián, por su parte, sentía el peso de aquella tierra de una forma que no podía explicar. Percibía la tristeza que emanaba de la dueña, una soledad tan profunda que parecía impregnar las propias piedras de la casa. Él también había conocido el dolor y la pérdida. Años atrás, una tragedia familiar lo había arrancado de su hogar y lo había condenado a una vida errante. En la mirada de Ana Andrea reconocía un eco de su propio sufrimiento, una herida oculta que la hacía moverse por el mundo con la rigidez de quien teme romperse en 1000 pedazos. No era lástima lo que sentía por ella, sino una extraña afinidad, la sensación de estar frente a otra alma que, como la suya, había aprendido a sobrevivir en silencio. Sin darse cuenta, Ana Andrea comenzó a alterar sus costumbres.
Sus paseos vespertinos ya no se limitaban al jardín principal, sino que las llevaban, como por azar, hacia la zona del muro en reconstrucción. Se excusaba a sí misma diciendo que debía supervisar la obra, pero la verdadera era que buscaba una oportunidad para volver a verlo, para estudiarlo desde la distancia. Se encontraba a sí misma buscando con la mirada la figura de aquel hombre, intentando encontrar en sus gestos, en su forma de caminar, una respuesta a la pregunta que la atormentaba. El miedo a que el pasado resurgiera luchaba en su interior contra una necesidad irracional de acercarse a él, como si aquel forastero fuera al mismo tiempo su condena y su única posibilidad de salvación. La oportunidad para que el destino moviera sus hilos se presentó una tarde de sol plomizo durante una de las pausas que los hombres hacían para beber agua y guarecerse del calor bajo la sombra de un algarrobo. Ana Andrea los observaba desde la galería de la casa, con una taza de infusión en las manos, un gesto que se había convertido en un ritual para medir el avance de los trabajos. Los jornaleros hablaban en voz baja, compartiendo trozos de pan y queso, sus conversaciones un murmullo que el viento traía y llevaba. Era una escena cotidiana, predecible, una de las muchas que había presenciado a lo largo de los años. Sin embargo, en la quietud de aquella tarde, algo estaba a punto de romperse para siempre, aunque solo ella fuera consciente de ello. Uno de los trabajadores locales, un hombre joven y curioso, le preguntó a Tomás Julián por su lugar de origen, pues su acento no era el de la comarca. Tomás, sentado sobre una piedra, bebió un largo trago de agua antes de responder. Su voz, grave y pausada, se alzó por encima del zumbido de las cigarras. Mencionó un pequeño pueblo encalado en las faldas de una sierra, un lugar del que Ana Andrea había oído hablar vagamente. Pero entonces añadió el apellido de su familia, un apellido común, sin nada de particular, pero que para ella fue como el estallido de un trueno en un cielo despejado. El aire se le heló en los pulmones. La taza tembló en sus manos y el líquido caliente estuvo a punto de derramarse sobre su vestido negro. Tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para mantener la compostura, para que su rostro no delatara la tormenta que acababa de desatarse en su interior. Se retiró de la galería con una excusa murmurada que nadie oyó y se refugió en la penumbra del salón principal. Apoyada contra la puerta, con el corazón martillándole en el pecho, repitió aquel nombre en su mente una y otra vez. No podía ser, era una coincidencia imposible, una broma macabra del destino. Pero la certeza, fría y afilada como un cuchillo, se abrió paso a través de su pánico. El pueblo, el apellido, las piezas se encajaban con una precisión aterradora. El pasado que había enterrado bajo 20 años de silencio y penitencia no estaba muerto, estaba ahí fuera, a unos metros de ella, reconstruyendo el muro de su propiedad. A partir de ese instante, su forma de observar a Tomás Julián cambió por completo. Ya no era una curiosidad vaga y sin nombre, se convirtió en una vigilancia febril, una búsqueda desesperada de pruebas que confirmaran o desmintieran su terrible sospecha. Escudriñaba sus rasgos desde la distancia, buscando en la línea de su mandíbula, en la forma de sus ojos o en la manera en que el pelo le caía sobre la frente, un eco del rostro del joven que había amado en secreto. Y lo encontró. Eran detalles sutiles, casi imperceptibles, pero para ella, que había memorizado cada milímetro de aquel otro rostro, eran tan claros como el día. Veía en Tomás el fantasma de su hermano, una versión más madura y curtida por la vida, pero inconfundiblemente familiar. La finca, que hasta entonces había sido su refugio, se transformó en una jaula. Cada rincón le parecía ahora un escenario de peligro. El hombre que trabajaba en sus tierras era el hermano del padre de su hijo, el único heredero legítimo según la mentira que ella había sostenido de todo lo que poseía. La ironía era tan cruel que le costaba respirar. Si él llegaba a saber la verdad, o si alguien del pueblo ataba cabos, su mundo se derrumbaría.
Perdería a la silenciosa, el respeto de la comunidad y, lo que era peor, la frágil paz que había construido sobre los cimientos de su engaño. El miedo, un compañero constante pero sordo en su vida, se volvió una presencia física y asfixiante que la acompañaba a todas horas. Esa misma noche, incapaz de dormir, volvió a abrir el viejo arcón de nogal. Sus manos temblorosas buscaron entre los recuerdos hasta encontrar un pequeño retrato dibujado a carboncillo, el único que conservaba de él. Lo había hecho ella misma, en secreto, durante una de aquellas tardes robadas en el olivar. A la luz temblorosa de una vela, comparó las facciones del dibujo con la imagen que tenía grabada en la mente de Tomás Julián. Las similitudes eran innegables. Aquel hombre no era solo un forastero, era un eslabón viviente con la única parte de su vida en la que se había permitido ser feliz y al mismo tiempo la encarnación de la amenaza que podía arrebatárselo todo. La vela chisporroteó, proyectando sombras danzantes en la pared que parecían burlarse de su tormento. Necesitaba saber más, pero tenía que ser extremadamente cautelosa. Cualquier pregunta directa levantaría sospechas. Al día siguiente, buscó un pretexto para hablar con él a solas. Con la excusa de revisar la calidad de la argamasa que estaban utilizando, se acercó al tramo del muro donde él trabajaba. Su voz sonó más tensa de lo que hubiera deseado cuando le preguntó por su familia, enmascarando su interés como una simple cortesía de patrona. Le preguntó si tenía más hermanos, si sus padres aún vivían, preguntas que cualquier otro habría respondido sin darles mayor importancia. Para ella, sin embargo, cada palabra era una pieza de un rompecabezas que temía completar. Tomás Julián, ajeno por completo al abismo que se abría a los pies de Ana Andrea, respondió con su habitual sencillez. Habló de sus padres, ya fallecidos, y de una hermana menor que vivía en la costa. Y entonces pronunció las palabras que ella esperaba y temía oír. Mencionó a un hermano mayor, el primogénito, que se había marchado del pueblo hacía más de 20 años, cuando él era apenas un muchacho. Dijo que se había ido en busca de fortuna tras un desencuentro con su padre y que nunca más habían vuelto a tener noticias fiables de él. Algunos decían que había muerto en el camino, otros que había cruzado el mar. Su familia lo había dado por perdido hacía mucho tiempo. La confirmación la golpeó con la fuerza de una bofetada. Tuvo que apoyarse en el muro recién levantado para no perder el equilibrio. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse por un instante, dejándola sola con el eco de las palabras de Tomás y el peso insoportable de su secreto. Así que él no sabía nada, su hermano nunca había regresado, nunca había contado su historia. La mentira de Ana Andrea había permanecido a salvo no por su astucia, sino por la desgracia de otro. Sintió una mezcla de alivio y una punzada de una culpa aún más profunda. Su seguridad se había construido sobre el silencio y la desaparición del hombre al que había amado. Aquel descubrimiento lo cambió todo. El miedo no desapareció, pero se vio matizado por una nueva y compleja emoción. Tomás Julián ya no era solo una amenaza, era también una víctima, parte de una familia que, como ella, había sufrido una pérdida irreparable. De una forma extraña y peligrosa, se había convertido en el único vínculo que le quedaba con su propio pasado, con la joven que había sido antes de que la culpa y el deber la convirtieran en la viuda de la silenciosa. Una conexión invisible, tejida con hilos de amor, pérdida y engaño, comenzaba a formarse entre ellos. Una conexión que ninguno de los dos comprendía, pero cuya fuerza empezaba a sentirse en el aire pesado del valle. Desde aquel día, el mundo de Ana Andrea se contrajo hasta caber en la distancia que la separaba de Tomás Julián. La silenciosa, con sus vastos olivares y sus hileras de viñedos, ya no era un imperio que gobernar, sino un escenario donde se representaba cada día la obra de su pánico. El miedo a ser descubierta se había transformado en algo más complejo y retorcido, una necesidad febril de estar cerca de la amenaza,
de estudiarla, de comprenderla. Ya no lo observaba como a un simple jornalero, sino como si estuviera buscando en sus gestos y en el timbre de su voz los fragmentos perdidos de su propia juventud, un eco del único hombre al que había amado de verdad. Su rutina, antes un bastión de disciplina inquebrantable, comenzó a mostrar fisuras. Encontraba pretextos cada vez más rebuscados para acudir a la zona del muro. Unas veces era para comprobar la solidez de la obra, otras para dar instrucciones que bien podría haber delegado en Mateo. Pero la verdad era que iba a escuchar. Se quedaba a una distancia prudente, fingiendo examinar una rama de olivo o el estado de la tierra, mientras su atención se centraba por completo en las conversaciones de los hombres, esperando captar alguna palabra, algún recuerdo que Tomás compartiera y que le diera una nueva pieza del pasado. Era una tortura voluntaria, un acercamiento peligroso al fuego que sabía que podía consumirla por completo. Estos cambios no pasaron desapercibidos. Mateo, el capataz, fruncía el ceño cada vez que la veía desviarse de su camino habitual. Su lealtad, forjada durante décadas al servicio de la familia, se debatía entre el respeto por su patrona y una creciente inquietud. Veía en aquella familiaridad inusual una falta a la memoria de su antiguo señor, una grieta en el decoro que siempre había caracterizado a la viuda. Los demás jornaleros también lo notaron. Cuchicheaban entre ellos cuando ella se marchaba, interpretando su interés como el capricho de una mujer solitaria, sin sospechar ni La descripción de solitaria, sin sospechar ni por un instante la tormenta de secretos que se ocultaba tras aquellos paseos vespertinos. Doña Isabel, por supuesto, fue la que unió los puntos con la tinta de su propia malicia. En una de sus visitas de inspección, que se habían vuelto sospechosamente frecuentes, presenció desde lejos una de las breves conversaciones entre Ana Andrea y el forastero. No pudo oír las palabras, pero la postura de su cuñada, la forma en que lo miraba, le bastó. La envidia que había fermentado en ella durante años encontró por fin un objetivo concreto. La viuda perfecta, la santa de la silenciosa, tenía una debilidad. Y esa debilidad tenía nombre y rostro. Isabel se retiró aquel día con una sonrisa satisfecha, sabiendo que solo era cuestión de tiempo y paciencia encontrar el arma adecuada para destruir a Ana Andrea. La primera conversación real que tuvieron, más allá de las órdenes de trabajo, fue sobre la tierra. Ana Andrea, con el pretexto de comparar los métodos de cultivo, le preguntó a Tomás cómo eran los campos de su pueblo. Fue una pregunta cuidadosamente elegida, un terreno neutral que le permitía acercarse sin revelar sus verdaderas intenciones. Mientras él le hablaba del suelo rojizo de su sierra, de los almendros que florecían en febrero y del agua fría de sus arroyos, ella no escuchaba solo la descripción de un paisaje. Escuchaba la cadencia de su voz, buscando en ella la herencia de una familia, la melodía familiar que recordaba de su hermano. Tomás, por su parte, se sintió extrañamente cómodo bajo el escrutinio de aquella mujer. Estaba acostumbrado a la desconfianza o a la indiferencia de sus patrones, pero en los ojos de Ana Andrea, a pesar de su severidad, percibió una curiosidad genuina. Le habló de su vida de jornalero errante, de los lugares que había conocido y de las penalidades del camino. No se quejaba, lo contaba con la aceptación serena de quien ha hecho las paces con su destino. Y al hacerlo, sin darse cuenta, le estaba mostrando a Ana Andrea un mundo de supervivencia y entereza que contrastaba brutalmente con la jaula dorada en la que ella misma se había encerrado. Poco a poco, estas breves charlas se convirtieron en un ritual casi diario. Al final de la jornada, cuando los demás hombres se retiraban, Ana Andrea encontraba una excusa para retenerlo unos minutos más. Hablaban de cosas sencillas, la poda de las viñas, el pronóstico del tiempo, la salud de un caballo. Eran conversaciones intrascendentes en la superficie, pero bajo ellas se estaba tejiendo un vínculo invisible. Estaban construyendo un puente frágil, hecho de palabras cotidianas, sobre un abismo de verdades no dichas. Para él era un momento de inesperada calidez humana.
Para ella era un juego peligroso en el que cada palabra era a la vez un consuelo y un riesgo mortal. El conflicto interno de Ana Andrea se agudizó hasta volverse un dolor físico. Cada noche, en la soledad de su dormitorio, repasaba cada palabra intercambiada. Se sentía una traidora. Traidora a la memoria de su marido, cuyo nombre le había dado todo. Traicionaba el pacto de silencio que había hecho consigo misma. Pero, al mismo tiempo, sentía una punzada de algo que se parecía a la vida, una emoción que creía extinta para siempre. La presencia de Tomás había reabierto una herida, pero también había dejado entrar un hilo de luz en la oscuridad de su penitencia. Por primera vez en 20 años, no se sentía completamente sola, y esa sensación era tan aterradora como adictiva. El punto de inflexión llegó una tarde, a raíz de un incidente menor. El viejo mecanismo del torno del pozo se atascó, y ninguno de los jornaleros locales supo cómo arreglarlo. Tomás, con una habilidad sorprendente, desmontó las piezas, las limpió y las ajustó con unas manos que parecían conocer el lenguaje del hierro y la madera. Ana Andrea lo observaba en silencio, y el recuerdo la golpeó con la fuerza de una ola. Su hermano tenía esa misma destreza, esa misma paciencia para devolver la vida a los objetos rotos. Cuando Tomás terminó, ella, con la voz ahogada por la emoción, solo pudo decir: «Tenéis unas manos hábiles». Él se las miró, cubiertas de grasa y polvo, y una sonrisa melancólica asomó a sus labios. «Era mi hermano mayor quien me enseñó», respondió, sin darle mayor importancia. Decía que todo lo que se rompe puede arreglarse si se tiene la paciencia suficiente. Aquellas palabras, tan sencillas, resonaron en el alma de Ana Andrea como una profecía. Se quedó sin aire, incapaz de responder, sintiendo que aquella frase no se refería solo al torno de un pozo, sino a las ruinas de su propia vida. La mención directa de su hermano, la primera vez que ocurría, la dejó completamente desarmada. Movida por un impulso que no pudo controlar, le preguntó: «¿Y cómo era él?». La pregunta quedó flotando en el aire pesado de la tarde, cargada de un peligro que solo ella comprendía. Se arrepintió al instante de haberla formulado, pero ya era tarde. Tomás la miró, sorprendido por su interés, y por primera vez le habló de él. No de su desaparición, sino del joven que había sido. Lo describió como un soñador, un hombre impulsivo y lleno de vida, que amaba la tierra, pero sentía que el pequeño pueblo lo asfixiaba. Contó anécdotas de su infancia, de sus travesuras, de su bondad a veces ingenua. Cada palabra de Tomás era un puñal que se clavaba en el corazón de Ana Andrea. Estaba escuchando la historia del hombre que había amado, contada por la única persona en el mundo que tenía derecho a llorar su ausencia. Reconocía en el relato al joven apasionado que le había prometido un futuro lejos de allí, un futuro que nunca llegó. Tuvo que morderse el labio para no gritar, para no confesarle que ella también lo había conocido, que había compartido aquellos sueños. Cuando Tomás terminó de hablar, un silencio denso y cargado de emoción se instaló entre ellos. Él vio en sus ojos una tristeza tan profunda que pensó que era simple compasión. No podía imaginar que ella estaba llorando por dentro al mismo hombre que él. Mientras tanto, la red de doña Isabel se iba cerrando. Una de las sirvientas más jóvenes de la casa, ansiosa por ganarse el favor de la influyente cuñada, le contó sobre el inusual comportamiento de la patrona. Le habló de cómo la había encontrado una noche en el despacho del difunto señor, revisando viejos libros de cuentas con una expresión de angustia. Y sobre todo, le mencionó el arcón de nogal que la viuda guardaba al pie de su cama, un objeto que nunca permitía que nadie tocara y que a veces abría en mitad de la noche. Para Isabel, aquella información fue como encontrar la llave de una puerta que llevaba tiempo intentando forzar. Con la excusa de traerle unos dulces de su propia cocina, Isabel se las ingenió para entrar en el dormitorio de Ana Andrea mientras ésta se encontraba en el campo. Fue un acto de una osadía increíble, pero su determinación era más fuerte que cualquier escrúpulo. Sus dedos ágiles y nerviosos forzaron la cerradura del viejo arcón. Lo que encontró dentro superó todas sus expectativas. No eran joyas ni dinero,
Era una pequeña caja de madera que contenía una trenza de cabello rubio de bebé, una flor de olivo seca y un retrato a carboncillo de un joven desconocido. Isabel supo en ese mismo instante que había encontrado el secreto. El heredero fallecido de la silenciosa había sido un niño de pelo oscuro, como su padre. Aquel cabello rubio era la prueba de una traición. Ajena a la tormenta que cernía sobre ella, Ana Andrea se enfrentaba a la desaprobación de Mateo. El capataz, incapaz de seguir guardando silencio, la abordó una mañana en el patio. Con el respeto que siempre le había profesado, pero con una firmeza inusual en él, le advirtió del peligro de las habladurías. Le habló del honor de la casa, de la memoria de su marido. «Señora», le dijo con voz grave, «la gente de este valle tiene la lengua afilada y la mente estrecha. Un forastero es siempre un forastero, y una viuda debe guardar su luto y su reputación por encima de todo». Sus palabras, aunque bien intencionadas, fueron para Ana Andrea un recordatorio brutal de la prisión en la que vivía. La presión se estaba volviendo insostenible. Por un lado, el vínculo con Tomás se hacía más profundo con cada conversación, despertando en ella sentimientos que creía muertos. Por otro, los muros de su mundo, representados por Mateo e Isabel, se estrechaban a su alrededor amenazando con aplastarla. Una tarde, sintiéndose acorralada y al borde del colapso, buscó a Tomás. Lo encontró solo, terminando de apilar unas piedras junto al muro ya casi finalizado. La luz del atardecer teñía el paisaje de tonos anaranjados, creando una atmósfera de una belleza dolorosa. Se acercó a él sin saber muy bien qué iba a decir. Su rostro debía reflejar tal grado de desesperación que él dejó lo que estaba haciendo y la miró con genuina preocupación. «¿Se encuentra bien, señora?», le preguntó con su voz tranquila. En ese instante, bajo la mirada compasiva de aquel hombre que era, a la vez su mayor amenaza y su único posible confidente, Ana Andrea sintió que el dique que contenía 20 años de mentiras y soledad estaba a punto de reventar. Las palabras «necesito contarle algo» se formaron en sus labios, a punto de ser pronunciadas. Pero entonces el miedo, ese viejo y fiel compañero, la atenazó. Vio en su mente el rostro de su marido, la sonrisa triunfante de Isabel, las miradas acusadoras de todo el pueblo. Vio la silenciosa, su hogar y su celda, siéndole arrebatada. Vio la humillación, la ruina, el desprecio, y no pudo. La valentía que había necesitado para sobrevivir durante 2 décadas se convirtió en cobardía en un solo segundo. El instinto de conservación, afilado por años de práctica, se impuso a la necesidad de su corazón. El puente que habían construido se desmoronó bajo el peso de su pánico, dejándola de nuevo sola en la orilla del silencio. Con la amenaza de su cuñada todavía resonando en las paredes de la casona, Ana Andrea se sintió despojada de todo. La máscara que había llevado durante más de 20 años se había hecho añicos, y bajo ella no quedaba más que el rostro aterrorizado de la joven que un día fue. Durante horas permaneció inmóvil en el salón, mientras la luz del día se retiraba y las sombras se apoderaban de la estancia, alargándose como los dedos acusadores de su pasado. El silencio de la casa, que antes había sido su cómplice, ahora era un tribunal que la juzgaba. Cada crujido de la madera, cada suspiro del viento en la chimenea, parecía un eco de la risa triunfante de Isabel. Sabía que su mundo, construido con tanto esfuerzo y sacrificio, estaba a punto de derrumbarse. Fue entonces, en la más profunda oscuridad de su desesperación, cuando una extraña calma la invadió. Se dio cuenta de que lo que más temía no era el desprecio del pueblo ni la pérdida de la finca. Esas eran consecuencias materiales, humillaciones sociales que, de alguna manera, sentía que merecía. El verdadero juicio, el único que importaba, era el que se reflejaría en los ojos de Tomás Julián. La idea de que él la despreciara, de que la viera como la usurpadora que había construido su vida sobre la desgracia de su familia, era un dolor infinitamente más agudo que cualquier castigo público. Y en ese momento supo lo que tenía que hacer. No iba a esperar a que Isabel la destruyera.
Iba a ser ella quien empuñara el arma de la verdad. Al amparo de la noche, salió de la casa. El aire era frío y olía a tierra húmeda y a romero. Caminó con paso decidido hacia los olivares, hacia el lugar donde los hombres habían terminado su jornada. Lo encontró recogiendo sus herramientas, su silueta recortada contra el pálido resplandor de la luna. Al verla acercarse, con el cabello suelto y el rostro descompuesto por una angustia que no intentaba ocultar, Tomás dejó caer lo que tenía en las manos. La mujer que tenía delante no era la patrona altiva y distante de la silenciosa, era un alma a la deriva, a punto de naufragar, y su mirada le suplicaba un salvavidas que él no sabía si poseía. Se acercó a ella, la preocupación borrando la distancia que siempre habían mantenido. «Conocí a tu hermano», dijo ella, y las palabras salieron como un suspiro ahogado, cargadas con el peso de 2 décadas de silencio. Se detuvo junto al olivo más viejo de la finca, aquel bajo cuya sombra se había despedido de él por última vez, y apoyó una mano en su tronco retorcido, como si necesitaba la fuerza de sus raíces para no desplomarse. Tomás la miró, la confusión nublando sus facciones. No entendía nada, pero la solemnidad de aquel instante le heló la sangre. Esperó, sabiendo que lo que iba a escuchar cambiaría algo para siempre. El viento susurraba entre las hojas de los olivos, como si la propia tierra se preparara a ser testigo de una confesión largo tiempo esperada. Y entonces la historia brotó de sus labios. No fue un relato ordenado, sino un torrente de recuerdos, dolor y culpa. Le habló del amor prohibido, de los encuentros secretos en aquel mismo olivar, de las promesas de una vida juntos que se desvanecieron como el humo. Le describió al joven que él apenas recordaba, no como un hermano lejano, sino como el hombre que le había enseñado a soñar. Su voz se quebraba al recordar su risa, el calor de sus manos, la desesperación en sus ojos el día que le dijo que tenía que marcharse. Por primera vez no hablaba la viuda de la silenciosa, sino Ana, la joven que había amado y perdido en el mismo verano. Luego vino la parte más difícil, la confesión del engaño. Le contó cómo descubrió que estaba embarazada semanas después de su partida, el pánico que la invadió, la certeza de que su vida y la de su hijo estaban sentenciadas. Y le confesó la mentira que había urdido, la decisión desesperada de hacerle creer a su marido, un hombre mayor y ansioso por un heredero, que aquel niño era suyo. «Le di a mi hijo un nombre que no le pertenecía», murmuró, con la mirada perdida en la oscuridad. «Le di un padre que no era su padre y una herencia manchada por el engaño. Lo hice para salvarlo, pero en el fondo también lo hice para salvarme a mí misma». El relato culminó con la muerte del niño, una fiebre que se lo llevó en pocos días. Y aquí su voz se rompió en un sollozo que había contenido durante 20 años. «El mundo lloraba al heredero de la silenciosa», dijo, con las lágrimas surcando su rostro. «Pero solo yo sabía que quien yacía en aquel pequeño ataúd era el hijo de un jornalero, el hijo de tu hermano. Tuve que llorarlo en silencio, fingiendo una pena que no era la mía, ahogando mi verdadero dolor bajo el luto oficial. Cada día desde entonces ha sido una penitencia. Esta finca, esta riqueza, este respeto, todo está construido sobre la tumba de mi hijo y el silencio de mi amor por tu hermano». Cuando terminó, un silencio absoluto cayó sobre ellos, más denso y pesado que la propia noche. Ana Andrea se quedó sin fuerzas, vacía, esperando la condena. Había puesto su vida entera en manos de aquel hombre. Esperaba su ira, su desprecio, la acusación de ladrona, de embustera. Le había robado a su familia no solo un heredero, sino la verdad sobre el destino de uno de los suyos. Levantó la vista, preparada para recibir el golpe final, y se encontró con la mirada de Tomás. Pero en sus ojos no había odio. Había un abismo de una tristeza insondable, una compasión que la desarmó por completo. Tomás tardó una eternidad en hablar,
Cuando lo hizo, su voz era un susurro ronco, quebrado por una emoción que apenas podía contener. «Mi hermano no se fue a buscar fortuna», dijo, lentamente, como si cada palabra le costara un mundo. «Nuestro padre lo echó, descubrió vuestro romance y le dio a elegir. O te olvidaba para siempre, o se marchaba sin nada. Él eligió marcharse, creyendo que así te protegía». Aquella revelación fue para Ana Andrea como si el suelo se abriera bajo sus pies. El hombre al que había creído un cobarde durante 20 años, en realidad se había sacrificado por ella. Y la verdad final, la que lo cambiaría todo, llegó como un golpe de gracia. Él nunca regresó porque no pudo, continuó Tomás, con la mirada fija en ella. Murió hace más de 15 años, en unas minas lejanas, consumido por la fiebre. Antes de morir, le envió una carta a nuestra hermana. En ella le contaba todo, hablaba de ti, del amor que te tenía y de un hijo que sospechaba que podría haber nacido. Murió arrepentido, Ana, murió sin saber que había sido padre y sin poder pedirte perdón por haberte abandonado. La confesión de Ana Andrea no había revelado un secreto, sino que había completado la historia de una tragedia compartida por dos familias. En ese instante, bajo el olivo centenario, ya no eran la patrona y el jornalero. Eran dos supervivientes de un mismo naufragio, dos almas unidas por una pérdida que ahora tenía nombre y rostro. Tomás se acercó a ella y con una delicadeza infinita le secó una lágrima de la mejilla con el dorso de su mano callosa. «No veo a la mujer que engañó a mi familia», dijo, y su voz estaba llena de una comprensión que era en sí misma una forma de perdón. «Veo a la mujer que mi hermano amó hasta su último aliento. Veo a la madre de mi sobrino. Veo a alguien que ha cargado con este dolor sola durante demasiado tiempo». Y en ese gesto, en esas palabras, la penitencia de Ana Andrea, por fin, había terminado. La noche no les devolvió el miedo, sino una extraña y solemne paz. El peso de 20 años de mentiras se había disuelto en el aire fresco del olivar, dejando en su lugar el vacío de la verdad. Ya no eran la viuda de la silenciosa y el jornalero forastero. Eran dos náufragos que acababan de encontrar en la orilla los restos de una misma historia. Ana Andrés, por primera vez desde su juventud, se sintió despojada de su armadura, vulnerable y, sin embargo, extrañamente libre. El juicio que tanto había temido no había llegado. En su lugar, encontró la comprensión en la mirada de un hombre que tenía todos los motivos para despreciarla. Era un perdón silencioso, más poderoso que cualquier absolución que hubiera podido buscar en la iglesia. La finca, a su alrededor, parecía respirar por primera vez en mucho tiempo, como si la confesión hubiera liberado también a la tierra de su carga. Regresaron a la casona en silencio, un silencio que ya no era de secretos, sino de entendimiento. Cada paso sobre la tierra que ella había creído usurpar era ahora un paso hacia un futuro incierto, pero honesto. Al entrar en el gran salón, las sombras de los retratos de la familia de su marido parecieron retroceder ante ellos. Ya no la acusaban, eran simples pinturas en una pared, vestigios de una vida que acababa de terminar. Tomás Julián no se retiró a los barracones de los jornaleros, se quedó a su lado, una presencia sólida y tranquila en medio del cataclismo. No se dijeron qué harían a continuación, pero ambos sabían que la primera batalla se libraría al amanecer. Isabel no tardaría en llegar, y esta vez Ana Andrea no la enfrentaría sola. El amanecer no traería la ejecución que ella siempre había esperado, sino la primera página de un nuevo capítulo. Doña Isabel llegó a media mañana, con el rostro encendido por el triunfo y la malicia. Entró en la casa sin anunciarse, lista para disfrutar de la humillación de su cuñada. La encontró en el salón, pero la imagen que vio la descolocó por completo. Ana Andrea no estaba llorando ni suplicando. Estaba sentada, serena, con una taza de infusión en las manos. A su lado, de pie junto a la chimenea, se encontraba Tomás Julián.
La presencia del hombre, firme y protectora, cambió por completo la dinámica del poder. Isabel se detuvo en seco, su discurso de victoria atascado en la garganta. Esperaba encontrar a una mujer rota, y en su lugar halló a una pareja que la miraba sin miedo, como si hubieran estado esperándola. La sorpresa se convirtió en rabia al darse cuenta de que le habían robado su momento. «Así que, ¿es verdad?», siseó Isabel, señalando a Tomás con un dedo tembloroso. «No solo deshonraste la memoria de mi hermano, sino que ahora te exhibes con un cualquiera». Ana Andrea dejó la taza sobre la mesa con una calma que exasperó a su cuñada. «No hay nada que exhibir, Isabel, y tampoco hay nada que ocultar ya», respondió con voz firme. «Este hombre es Tomás Julián, el tío de mi hijo, y esta finca, por derecho de sangre y de dolor, le pertenece tanto como a mí». La confesión, hecha sin una pizca de vergüenza, fue un golpe más devastador que cualquier insulto. Isabel se quedó sin palabras. Su arma, el secreto, se había vuelto inútil en el momento en que Ana Andrea decidió empuñarla ella misma. Viendo que no había sumisión que disfrutar, ni miedo del que alimentarse, dio media vuelta y salió de la casa, jurando que todo el valle conocería la verdad antes de que cayera la noche. Y cumplió su palabra. La historia se extendió por la comarca como un reguero de pólvora, cada boca añadiéndole un detalle más escandaloso. La viuda santa, el ejemplo de virtud, era una impostora. La silenciosa, el bastión del honor familiar, se había construido sobre el pecado y el engaño. Las reacciones fueron las esperadas en una comunidad anclada en la tradición y la apariencia. En la fuente del pueblo, las mujeres se santiguaban al mencionar su nombre. En la taberna, los hombres hacían apuestas sobre cuánto tardarían en echarla de sus tierras. Dejaron de saludarla por los caminos. Sus jornaleros la miraban con una mezcla de curiosidad morbosa y desprecio. La silenciosa se convirtió en una isla, rodeada por un mar de condena. Pero por primera vez, el aislamiento no le pesaba a Ana Andrea, porque ya no estaba sola en su interior. El golpe más duro vino de Mateo. El viejo capataz, cuya lealtad había sido su ancla durante años, la abordó con el rostro desencajado por el dolor y la confusión. No la insultó, su pena era más profunda. «Yo serví a su marido, señora», le dijo, con la voz quebrada. «Guardé su memoria y defendí su honor. ¿Cómo he de mirar ahora a la gente a la cara?». Ana Andrea no intentó justificarse. Lo llevó al pequeño cementerio familiar, a la tumba de su hijo, y allí, con una sinceridad desnuda, le contó su verdad. Le habló de un amor juvenil, de una decisión desesperada, y de un luto que tuvo que llorar a escondidas. Mateo escuchó en silencio, mirando la pequeña lápida de mármol. Cuando ella terminó, el viejo capataz suspiró, un sonido que pareció arrastrar el peso de los años. «El niño está aquí», dijo finalmente, «y la tierra hay que seguir trabajándola». Y con esas simples palabras selló su lealtad, no a un recuerdo, sino a la mujer que tenía delante. El primer acto de su nueva vida fue un gesto simbólico y liberador. Una tarde, con la ayuda de Tomás y un reticente pero fiel Mateo, descolgaron uno a uno los severos retratos de la familia de su difunto marido. El sonido de los clavos al ser arrancados de las viejas paredes de yeso resonó en la casa como un veredicto final. Los espacios vacíos que dejaron los cuadros en la pared, rectángulos de un color más oscuro, no eran marcas de ausencia, sino de liberación. Por primera vez en décadas, las paredes del gran salón estaban desnudas, esperando ser vestidas con una nueva historia. Ana Andrea sintió que el aire se volvía más ligero, más respirable, como si los ojos acusadores de aquellos antepasados pintados al óleo hubieran sido la verdadera causa de la asfixiante atmósfera de la casa. Los días que siguieron fueron una lenta pero constante reconquista del espacio.
Abrieron las pesadas cortinas de terciopelo que siempre habían mantenido las estancias en penumbra, y la luz del sol andaluz inundó la casa, revelando motas de polvo que habían bailado en la oscuridad durante años. El despacho de su marido, que había permanecido intacto como un santuario, fue el siguiente en ser transformado. Guardaron sus libros y objetos personales en cajas, no con rencor, sino con el respeto que se le debe al pasado cuando se decide dejarlo atrás. Aquella habitación, antes un símbolo del poder y la ley que la habían oprimido, se convirtió en un cuarto de costura, un espacio de creación, lleno de luz y de hilos de colores. La silenciosa estaba dejando de ser un mausoleo para empezar a convertirse por fin en un hogar. La relación entre Ana Andrea y Tomás Julián floreció en la intimidad de ese mundo que estaban reinventando. No fue un romance apasionado y febril como de su juventud, sino algo más profundo, más sereno. Era un amor construido sobre la base de una verdad compartida, cimentado en el respeto mutuo y en la comprensión de las cicatrices del otro. Trabajaban la tierra codo a codo, sus manos, antes separadas por la jerarquía social, ahora unidas en el esfuerzo común. En sus silencios ya no había tensión, sino una comunicación que iba más allá de las palabras. Descubrieron que, a pesar de todo el dolor, sus almas hablaban el mismo idioma, el de aquellos que han sobrevivido a la tormenta y han aprendido a encontrar la calma en la orilla. La comunidad, con el tiempo, se dividió. Algunos, los más intransigentes, nunca le perdonaron. Para ellos, siempre sería la mujer que había manchado el nombre de una de las familias más respetadas. Pero otros, especialmente las mujeres que también conocían el peso de los secretos y las imposiciones, comenzaron a mirarla de otra manera. Veían en ella no a una pecadora, sino a una mujer que había tenido el valor de reclamar su propia historia, de enfrentarse a un mundo que la quería sumisa y silenciosa. Su acto de confesión, que debería haberla destruido, se convirtió para algunos en un silencioso acto de rebelión. Ana Andrea no buscó su aprobación, pero sintió cómo el muro de hostilidad a su alrededor comenzaba a presentar algunas grietas. La finca misma pareció despertar de un largo letargo. Bajo la dirección conjunta de Ana Andrea y Tomás, los olivares parecieron dar un fruto más abundante, y las viñas treparon con un vigor renovado. La silenciosa ya no era un nombre que evocaba secretos y tristeza, sino una descripción de la paz que ahora reinaba en ella. Era el silencio del trabajo bien hecho, de las tardes tranquilas en el porche, del respeto mutuo entre dos personas que habían encontrado su lugar en el mundo. Mateo, observándolos desde la distancia, a menudo negaba con la cabeza, no con desaprobación, sino con una especie de asombro resignado, como si admitiera que las leyes del corazón eran a veces más fuertes y más justas que las de los hombres. Un año después de la tormenta que lo había cambiado todo, Ana Andrea y Tomás estaban sentados bajo el mismo olivo centenario, donde ella le había confesado su verdad. El muro de piedra estaba completamente reconstruido, más fuerte que antes. El sol del atardecer se filtraba entre las hojas, dibujando patrones dorados en el suelo. No necesitaron hablar de matrimonio ni de formalizar su unión ante una sociedad que ya los había juzgado. Su compromiso era con la vida que estaban construyendo día a día, una vida basada en la honestidad y el trabajo. Él le entregó una pequeña flor de olivo, fresca y nueva, y la colocó junto a la que ella guardaba, seca y marchita, en su viejo arcón de recuerdos. El pasado no fue borrado. Las tumbas de su marido y de su hijo seguían en el pequeño cementerio familiar, y ambos las cuidaban con el mismo respeto. Eran parte de su historia, las raíces amargas de las que había brotado su presente. Ana Andrea entendió que la felicidad no consistía en olvidar, sino en integrar el dolor en la propia vida, en dejar que las cicatrices contaran la historia de la supervivencia. La silenciosa ya no era su celda, era su refugio,
Un testimonio de que incluso la tierra más árida puede volver a florecer si se tiene el coraje de arrancar las malas hierbas de raíz y dejar que la verdad, como el sol, nutra lo que queda. Decidieron no vender la finca ni cambiarle el nombre. La silenciosa era un recordatorio de todo lo que habían pasado. Pero ahora su silencio era diferente. Era el silencio de la aceptación, de la paz interior, del amor maduro que no necesita grandes declaraciones. La historia de la viuda y el forastero se convirtió en una leyenda en el valle, contada en susurros junto al fuego en las noches de invierno. Una historia que demostraba que el honor no reside en la reputación, sino en la valentía de ser fiel a uno mismo, y que a veces la única herencia que de verdad importa es la oportunidad de empezar de nuevo. La vida les demostró que el juicio de los demás pierde toda su fuerza cuando uno ha hecho las paces con su propia conciencia. Ana Andrea nunca recuperó el estatus que había tenido, pero encontró algo mucho más valioso: a sí misma. Y junto a Tomás descubrió que el verdadero hogar no es un lugar construido con piedra y argamasa, sino un espacio en el corazón de otra persona donde uno puede, por fin, descansar sin miedo y sin máscaras. La silenciosa, bajo su cuidado, se preparaba para dar la mejor cosecha de su historia, no solo de uvas y aceitunas, sino de una nueva esperanza. Porque al final, las cicatrices del pasado no impiden que la tierra florezca de nuevo. Solo le enseñan a valorar la lluvia que finalmente llega para curar su sed. La historia de Ana Andrea y Tomás quedó grabada en la memoria del valle, no como un escándalo, sino como un testamento de que la verdad, por muy dolorosa que sea, siempre encuentra la manera de abrirse paso hacia la luz, demostrando que el amor más fuerte es aquel que es capaz de perdonar no solo al otro, sino sobre todo a uno mismo. Si crees que ninguna historia de quienes se quedaron atrás debe ser olvidada y que la búsqueda de la verdad es fundamental, por favor comparte este video. No olvides suscribirse para más relatos profundos sobre casos reales del interior que necesitan ser contados. Y si esta historia te ha conmovido, comenta aquí abajo la palabra destino. Gracias por escuchar. El legado que Ana Andrea y Tomás Julián comenzaron a construir no se cimentó en grandes gestos ni en declaraciones apasionadas. Su amor no fue una sustitución del pasado, sino una cuidadosa reconstrucción del presente. No buscaron borrar las huellas del dolor, sino aprender a caminar de nuevo sobre ellas, juntos. La silenciosa dejó de ser el escenario de un luto perpetuo para convertirse en el taller donde dos almas artesanas reparaban, con la paciencia del que conoce el valor de lo frágil, los pedazos de sus vidas. El afecto que se profesaban no necesitaba palabras. Se manifestaba en una taza de café caliente al amanecer, en una mano que ayudaba a levantar una carga pesada, en la mirada cómplice que compartían al final de una larga jornada cuando el sol se rendía tras las colinas. Su vínculo trascendía la simple definición de un romance. Era un pacto de supervivencia, una alianza forjada en la verdad más descarnada. Tomás no veía en ella a la mujer que había engañado a su familia, sino a la que había sufrido en silencio la misma pérdida que ellos. Ana, por su parte, no encontró en él al fantasma de un amor perdido, sino a un hombre íntegro que le ofrecía la única redención posible, la de ser aceptada en su totalidad, con sus errores y sus cicatrices. Juntos demostraron que el amor que llega después de la tormenta no es menos intenso, sino más sabio. Es un amor que no busca la perfección, sino la compañía. Un amor que entiende que la verdadera fortaleza no reside en no caer nunca, sino en tener el coraje de levantarse, aunque sea con la ayuda de otra mano. El trabajo en la tierra se convirtió en su lenguaje y su terapia. Cada vid que podaban era un mal recuerdo que dejaban atrás, cada olivo que variaban una vieja culpa que sacudían de sus ramas. El ritmo de las estaciones marcaba el compás de su propia sanación. En el esfuerzo físico, en el sudor compartido bajo el sol andaluz, encontraban una forma de purgar las penas que habían anidado en sus corazones durante demasiado tiempo.
La tierra, que había sido testigo mudo de su tragedia, se convirtió en la cómplice de su renacer. Respondía a su cuidado con una generosidad renovada, como si la propia naturaleza celebrara que la verdad, al fin, hubiera echado raíces en aquel lugar. La finca dejó de ser una herencia manchada para ser el fruto de su esfuerzo conjunto. Descubrieron que la verdadera cura no estaba en el olvido, sino en la transformación del recuerdo. La memoria del niño fallecido y del hermano ausente no desapareció, pero dejó de ser una sombra que los atormentaba para convertirse en una presencia serena que los unía. Honraban su memoria no con lágrimas, sino con vida. Con cada nueva cosecha, con cada rincón de la casa que llenaban de luz y de risas contenidas. Aprendieron que el luto no tiene un final, pero sí puede cambiar de forma. Puede dejar de ser un ancla que te hunde en el pasado para convertirse en una raíz profunda que te da fuerza para crecer hacia el futuro, recordándote siempre de dónde vienes, pero sin impedir que avances hacia dónde vas. Con el paso de los años, la silenciosa se ganó un nuevo tipo de respeto en el valle. Ya no era admirada por su riqueza o por el linaje de sus antiguos dueños, sino por la paz que emanaba. Los viajeros que pasaban por el camino veían a un hombre y a una mujer trabajando codo a codo, moviéndose en una sincronía perfecta, y percibían en ellos una entereza que ninguna fortuna podía comprar. La historia de su escándalo se fue convirtiendo en leyenda, y como todas las leyendas, sus aristas más afiladas se suavizaron con el tiempo. La gente dejó de hablar de pecado y engaño para empezar a susurrar sobre un amor que había sido más fuerte que el honor, la muerte y el qué dirán. El nombre de la finca adquirió finalmente su verdadero significado. Ya no era el silencio de la mentira, sino el silencio de la plenitud. El silencio que se instala entre dos personas que se conocen tan bien que no necesitan hablar para entenderse. El silencio del campo al mediodía, roto solo por el zumbido de las abejas. El silencio de una conciencia tranquila al final del día. Ana, Andrea y Tomás Julián habían enseñado al valle que hay un tipo de silencio que no es ausencia, sino presencia, que no es vacío, sino un espacio lleno de todo lo que de verdad importa, el respeto, la lealtad y un afecto que había encontrado su hogar en la calma. Un día, mientras araban una parcela que llevaba años abandonada, el arado tropezó con algo duro. Era una pequeña caja de hojalata oxidada por el tiempo y la humedad. Dentro encontraron un tirachinas de madera toscamente tallada y una peonza. Eran los juguetes de un niño, olvidados allí hace más de 20 años. Tomás reconoció el estilo de la talla, era la forma en que su hermano trabajaba la madera. Se miraron y en ese instante el pasado y el presente convergieron sin dolor. No hubo lágrimas, solo un reconocimiento silencioso. Ana tomó la peonza y la guardó en su bolsillo. No era una reliquia de un tiempo de pena, sino el testimonio de que incluso lo que se pierde en la tierra misma se encarga de devolverlo cuando el corazón está listo para recibirlo. Aquel pequeño hallazgo no reabrió ninguna herida. Al contrario, fue como cerrar el último capítulo de un libro leído muchas veces. Les recordó que la vida que construían no había surgido de la nada, sino de las raíces profundas de una historia de amor y pérdida. Esa misma tarde plantaron un joven olivo en esa parcela, no como un monumento a la tristeza, sino una promesa de futuro. Un árbol que crecería fuerte, alimentado por un pasado asumido y con sus ramas extendiéndose hacia el sol de un nuevo día. Era su forma de decir que la vida continúa, que siempre encuentra la manera de brotar, incluso en la tierra que ha sido removida por el dolor más profundo. El legado de Ana, Andrea y Tomás Julián no quedó escrito en testamentos ni en escrituras de propiedad. Su herencia fue algo mucho más intangible y duradero. Fue la prueba de que una vida puede romperse en 1000 pedazos y aún así ser reconstruida. Demostraron que la verdadera honra no reside en mantener las apariencias, sino en tener el valor de ser vulnerable, de admitir los errores y de pedir perdón. Su historia se convirtió en un susurro en el viento que recorría los olivares.
un recordatorio de que el corazón humano tiene una capacidad infinita para la resiliencia y que la oportunidad de ser feliz a veces llega cuando uno ha renunciado a toda esperanza. El campo andaluz, con su sabiduría ancestral, guardó su historia como uno de sus tesoros, porque la tierra no juzga, acoge las semillas del amor y del dolor por igual, y con el tiempo las transforma en vida. Las viejas paredes de la silenciosa, los troncos retorcidos de sus olivos, el polvo del camino, todos se convirtieron en los guardiales silenciosos de este relato. Son los testigos mudos de que las pasiones humanas, las penas y las alegrías se impregnan en el paisaje hasta formar parte de él, esperando a ser contadas a quien sepa escuchar el lenguaje del viento y de la tierra. Su amor se convirtió en un refugio tan sólido y sereno como la propia casona. Envejecieron juntos, sus rostros surcados por las mismas arrugas que dibuja el sol en la tierra trabajada. Sus manos, antes tan distintas, acabaron por parecerse, encallecidas por el mismo esfuerzo y unidas por el mismo afecto. No tuvieron más hijos, pero llenaron la silenciosa de vida, acogiendo a trabajadores y a familias necesitadas, convirtiendo la finca en un lugar de segundas oportunidades, un reflejo de su propia historia. Su amor no fue el final de un drama, sino el comienzo de un legado de bondad y comprensión. La historia de la viuda que guardó un secreto y se lo reveló al hombre menos esperado nos enseña que el destino a veces se escribe con renglones torcidos para llevarnos al lugar exacto donde nuestra alma puede, por fin, encontrar la paz. Nos recuerda que perdonar no es olvidar el pasado, sino liberarlo de su poder para herirnos en el presente. Y que el amor más auténtico es aquel que no nos exige ser perfectos, sino que nos ama precisamente por nuestras imperfecciones, por las cicatrices que cuentan la historia de todo lo que hemos luchado para poder seguir en pie. Y así, en aquel valle aislado, una historia de engaño y desesperación se transformó por la fuerza de la verdad y la compasión en una lección de vida. Una lección que sigue susurrando entre las hojas de los olivos, recordándonos que no importa cuán dura haya sido la sequía, ni cuán profundas sean las grietas que ha dejado en el alma. Siempre hay una posibilidad de renacer, de volver a empezar, de encontrar a alguien que nos ayude a labrar la tierra de nuestro propio corazón hasta hacerla fértil de nuevo. Porque las cicatrices del pasado no impiden que la tierra vuelva a florecer, solo le enseñan a valorar la lluvia que finalmente llega para calmar su sed. Si esta historia sobre segundas oportunidades y la fuerza del alma humana te ha conmovido, te invito a suscribirte para no perderte otros relatos que merecen ser contados. Y como un pequeño homenaje a la conexión que Ana y Tomás forjaron, deja en los comentarios la palabra alma. Gracias por tu tiempo y tu sensibilidad.